Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Esto es The Sniper Monkeys número 9 y en esta ocasión va a ser un día muy especial porque hemos traído a este canal a nuestros padres soviéticos, a un grupo de culturistas que salían y golpeaban gente, golpeaban a hippies, golpeaban a metaleros, que a mí me encanta el metal. Hace rato estaba escuchando Megadeth, grande, esa banda es maravillosa, no la he puesto porque, bueno, viene el copyright y nos jode. Pero salían a golpear gente, salían a golpear a tribus urbanas. Se sacaban la polla, iban y fuck en ambas cachetes. Y nada, he traído para este tema tengo que decir y se tiene que quedar muy claro que vamos a ser los primeros en el mundo hispanohablante que va a hablar de los liuberas, de los culturistas soviéticos que salían, golpeaban gente y se quedaban tan panchos, no los tomaban ni la policía. Vamos a describir todos esos temas, va a haber un invitado especial. Que va a aparecer, no vamos a decir su nombre hasta ese momento, está aquí. Va a aparecer y va a hacer su entradilla, no sé qué va a decir porque no se lo ha preparado, pero voy a decirlo con Vampiro, vamos a comentar este tema con Vampiro, él ha traído el tema y vamos a comentarlo. Vampiro, ¿qué tienes que decir? Bueno, primero que nada, qué bueno que volvamos a esta sección de The Sniper Monkeys. Vamos a hablar de un tema que ha sido tocado muy poquitas veces. Me atrevería a decir que una sola vez en el mundo hispanohablante, que es el tema de los liuberas, físico-culturistas rusos que salían a golpear hippies, neonazis y de todo tipo de gente que no les cayera bien, metaleros, de todo. Hoy en día, si vinieran a Latinoamérica, créeme que vivirían de la acción, básicamente, no descansarían. Así que nada, vamos a hablar de ellos, justamente. Sí, sobre todo si van a Argentina, un país de esos, golpearían gente al grito de boliviano. No, un besazo a los bolivianos que no nos ven. No, un brazo y una mierda, una patada. ¿Por qué? Porque no hay bolivianos en este podcast que lo vean. Yo tengo estadísticas, ¿vale? Nos ven gentes mexicanas, nos ven peruanos, nos ven... Bueno, un saludo también a los peruanos. Saludos a sus palomas. Nos ven argentinos, sobre todo. La mayor audiencia que tenemos es Argentina. Argentina, el culo del mundo, más bien la peja del mundo. Pero bolivianos no tenemos. Que les den a los bolivianos. Boliviano. ¿Vale? Cuando vayamos nosotros, porque ya os dije que ellos, los liuberas, son nuestros papis, son nuestros sugar daddies. ¿Por qué lo son? Porque nosotros también salimos a golpear gente. Esto es una broma. Poli, por cierto, si nos arrestan, un saludo Tamayo, que te vaya bien en la cárcel, te voy a mandar jabón. Si nos arrestan, al menos no nos vamos a ir a la prisión de golpe. No, claro. Al menos vamos a decir, vale, es un poquito broma, no es cierto. De todas formas, cabe aclarar, digamos por las dudas, porque me parece que los que nos están escuchando no saben quién es Tamayo. Tamayo era un oyente, ¿no?, del podcast, que fue preso por vandalismo, básicamente, hace poco. Y bueno, ahora lamentablemente está cumpliendo, no sé si está cumpliendo condena, así que todavía está encerrado por haber grafiteado paredes allá en México. Así que nada, le mandamos... Le envié un jabón con un hilito para que se lo sujete en la muñeca. Aunque la verdad estoy más preocupado por lo que él vaya a hacer ahí. No la verdad que sí. Un fuerte saludo a... Luego le ponen condena por violación o... la palabra prohibida. No importa, bueno, la censuramos, no pasa nada. Déjalo, porque nuestro podcast es tan fucking underground como los liuberas. Y si a ti te mola la idea de ser un macho fuerte que vaya a golpear gente en nombre de la violencia porque los loles, porque te sale de los huevos, porque quieres probar violencia, quieres probar guerra, te invito a que te unas a nuestra sociedad violencia. Mayhem Society, man. Mayhem fucking Society. O también puedes llamarle Sociedad Violencia si quieres ser un poco más humilde y tal. El link está en la descripción. Los requisitos para entrar a la Sociedad Violencia dentro del server son muy sencillos. Debes primero solicitarlo, debes pedirlo. Luego,
Debes ser un hombre. No se admiten mujeres. Debes querer progresar. Debes ser un hombre violencia. Debes querer y no debes tener miedo a la violencia. Hay dos rangos. Primero, si eres una persona de habla intelectual, vas a hacer tareas a nivel intelectual. Si eres músculo, si eres fuerza, vas a hacer tareas a nivel fuerza. Hay retos especiales, hay lecturas obligatorias y hay distintos tipos de eventos con los que puedes participar. Si te mola, pues únete a nuestra sociedad violencia y sé los nuevos Lúberas del siglo XXI. ¿Qué son los Lúberas? La explicación resumida ya la dimos, ¿no? Fisicoculturistas que golpean hippies de origen ruso. Pero ahora nos vamos a adentrar más en la historia, ¿no? En quiénes son, cómo nacieron, por qué esas ideas. Bueno, comienzo, básicamente. Lo que sucede todo en la Unión Soviética, en los años 60 más o menos, ya había habido un boom del fisicoculturismo. Que se había expandido desde Occidente. ¿Qué pasa? La Unión Soviética prohíbe esto por cuestiones, bueno, obviamente estaba prohibida la drogadicción, tenemos que tener en cuenta que el fisicoculturismo tiene mucho lo que es el doping, que no siempre es malo, pero bueno, en la Unión Soviética estaba todo prohibido. Y bueno, lo prohíben, pero la juventud como tal ya queda fascinada, es como cuando prohibieron el cristianismo en Roma, ¿no? Que a fin de cuentas, más que prohibirse, o sea, más que morir, se expandió por debajo. Bueno, lo mismo pasó con el fisicoculturismo en la Unión Soviética. Cuestión, en los años 80, como no recuerdo puntualmente el año, pero se dirige como sede a la Unión Soviética para los Juegos Olímpicos. Entonces empieza a promocionar los deportes de fuerza, de musculación, ¿no? No puntualmente el fisicoculturismo, pero sí deportes parecidos. Entonces la mayoría de los jóvenes retoman ese boom, esa llamita que ya se estaba apagando. Y bueno, ahora comienza todo, sobre todo en los barrios bajos, se comienza a ver un fanatismo por esto de entrenar, de levantar fierros, de levantar pesas. Todo esto comienza en la Unión Soviética, principalmente en la ciudad de Lyubertsky, que de ahí viene el nombre de los Lúberas, ¿no? Entonces, bueno, ahí se comienzan a armar pandillas de jóvenes, que vos fijate, mirá lo loco, ¿no? Se juntan en sótanos, crean gimnasios, y comienzan a entrenar. Y así, bueno, nacen las primeras pandillas de Lúberes. Tenemos que tener en cuenta que estas pandillas en general eran barrio bajeras, ¿no? No eran letradas. Y como eran barrio bajeras, la única educación que tenían era la educación soviética, ¿no? Que ya de por sí era muy adoctrinadora. Comienzan a ser nacionalistas soviéticos, obviamente comunistas. No Nazbol, no esa mierda. Y bueno, básicamente no les gustaba lo occidental. A ver, si a vos te veían vestido de rockero, si a vos te veían de hippie, ¿no? Con el pelo largo y tal, no les gustaba para nada. Entonces, como la mayoría de las pandillas pensaban igual en Lyubertsky, ¿qué pasa? Se unen, deciden unirse. Y bueno, ahí es donde comienza la acción. Decime, ¿vos qué opinás de todo esto? ¡Wow! Me encanta, es fascinante. Un grupo de chicos que tienen hambre y se unen y golpean gente. Hay que tener en claro que los Lúberas apoyaban el partido, eran rojos. Sí, vale, que eran unos rojos de mierda y yo hace una horita me puse a insultar rojos. A la mierda, hijos de puta y tal. Pero hay que pensar que no era realmente un motivo político. Eran chicos que tenían un espíritu, que tenían una violencia interior y que necesitaban sacarla. Quien ha leído NAM, que es un libro que recomiendo 100%, NAM es un libro basado en relatos que comentan soldados de Vietnam en su época, lo que vivieron y tal. Y muchos de ellos decían, y era muy común, el que preguntaran, ¿por qué en la ficha? ¿Por qué te has unido? Y siempre decían, para matar. Hostia, ¿por qué para matar? ¿Cómo que para matar? Para matar al malo y para probar cómo es. Eres un hombre, quieres probar acción, quieres ver aventuras, quieres tener aventuras. Yo quiero tener aventuras. Tu vampiro seguramente quieres tener aventuras. Dime, ¿quieres tener aventuras, sí o no? Sí, totalmente. Por supuesto que sí. Y muchos de nuestros escuchas quieren tener aventuras. Germán, un escucha de hace muchos años, desde el principio, bueno, muchos años no, desde hace unos meses que creamos este canal. Desde el principio lo he estado siguiendo y es un chaval que quiere tener aventuras, tiene 13 añitos
Y aún así, es un pavo que se le nota que tiene hambre, se lo nota, y siempre mira cada podcast. Mira, ayer me dijo, yo veo cada podcast, a veces no los entiendo, no entiendo un carajo, pero siempre los veo, porque bueno, aunque no los entienda, al final puedo aprender algo, que bueno, es lo bueno de no saber nada, que luego puedes aprender nuevas cosas. Creo que los Llúberas eran esa hambre, eran ese león que tenemos todos dentro, ese deseo de dominación, de poder, de violencia que tienen todos los jóvenes y que al final se va marchitando como las flores. Y total, Lluvera, por el sitio en el que se unieron, golpeaban gente, gente que no les caía bien, tenían sus propios valores, los valores que tú puedes tener según el sitio en el que has vivido. Y cuéntame más sobre los Llúberas, ¿qué cosas hacían? ¿Qué cosas específicamente hacían? ¿Cómo era su vida? Mira, justamente como vos me estabas diciendo recién, más que ser comunistas, ¿no? A ver, no eran jóvenes que iban todos los días a la sede del Partido Comunista a leer a Marx. No, no, no. Eran comunistas porque se lo había impuesto la sociedad. Y más allá de eso, ellos actuaban bajo el manto de la legalidad para ejercer la violencia, ese sentimiento que tenían dentro y no lo podían hacer de una manera ilegal, obviamente. Tenían que actuar de una manera en que se los viera bien. Entonces, ¿qué empiezan a hacer? Comienzan a actuar de una manera justificable. Y bueno, acá empiezan a buscar a todo lo que les resulte occidental y comienzan, bueno, ahí es donde comienza la verdadera acción. Te comento, justamente en Liberty, puntualmente después de que se unieran las pandillas, todo de que se creara una especie de jerarquía, eh, simplemente deja lo pro-occidental, deja de estar tanto. O sea, habían rockeros, sí, pero la mayoría de los rockeros que quedaron en el Liberty eran rockeros que tocaban rock nacional, ¿no? Rock a favor de la Unión Soviética, entonces dicen, bueno, vamos a hacer una excepción con esto. Entonces, ¿qué pasa? Ellos tienen que desquitarse porque el sentimiento de la violencia está. Entonces, aprovechan que en la Unión Soviética el transporte era gratis y se juntan y comienzan a hacer viajes a Moscú, a la capital, que ahí era donde se presentaba todo ese germen de, del extranjero, ¿no? Todo lo venido de Occidente. Y bueno, ahí es donde comienza realmente, donde comienza a darse a conocer el fenómeno Lyubera. Por ejemplo, iban al parque Gorky, donde se reunían los hippies, los agarraban, eh, les cortaban el pelo y no solamente les cortaban el pelo, sino que después de cortarles el pelo les daban una lección de moralidad. O sea, les daban un discurso de por qué estaba mal lo que estaban haciendo. O sea, fíjate tú que no solamente te humillaban, sino que también te enseñaban. Es de locos. ¡Qué hijos de puta! Eh, no, no, y entre otras cosas también lo que hacían, bueno, eh, buscaban los locales bailables, los locales, bueno, donde se juntaban los anarquistas, los punks, ¿no? De noche e iban en grupos y ahí los agarraban, los golpeaban, les robaban las cosas, por ejemplo, las tobilleras, no las tobilleras, las pulseras, bueno, toda la moda punk, ¿no? La cadena. ¿Y sabes qué es lo más gracioso de todo? Que después comenzaron a vendérselo a otros punks, que después también golpeaban y revendían las cosas. Fíjate, se crearon hasta un propio negocio, es de locos. Y bueno, simplemente los yugras comenzaron a expandirse así. Puntualmente el hecho que los dio a conocer fue cuando en el cumpleaños del señor Bigote, que no lo voy a nombrar porque ahí sí nos pueden tirar el video, pero bueno, el señor Bigote que murió en 1945, el que sabe de historia sabe de quién estoy hablando, un grupo de neofascistas se juntó para rendirle homenaje. Entonces, ¿qué pasa? A ellos no les gustó un carajo, o sea, imagínate, son nacionalistas soviéticos, entonces se fueron a la con ellos. Cuestión, llega la policía, los agarra a todos, no discrimina a ninguno, pero ¿qué pasa? Cuando ve lo que sucede, cuando ve quién había golpeado a quién, dice, bueno, estos vienen de Liberty, son jóvenes, son pobres, son trabajadores. Dicen, bueno, los vamos a dejar ir. A estos no, porque son fascistas. Y bueno, ¿qué pasa? La prensa le llama la atención eso, entonces va a hacer algunas entrevistas a los oficiales, estos cuentan y la prensa es la que da ese toquecito, ¿no? El gatillo, por así decirlo. Y bueno, comienzan a ser conocidos por la prensa como, adivina cómo, los amantes.
porque justamente quedaron como, Uy, qué claro, quedaron como un bonito. grupo de patriotas que fue a defender el país de una amenaza extranjera, que tenemos que tener en cuenta que en esos años el fascismo era más temido que ahora, porque ahora está mucho más normalizado que haya una opinión a favor, ¿no? Pero en ese momento no, todo recordaba, bueno, a los hechos que hizo este señor de bigote. Entonces, bueno, quedaron como unos héroes ante la prensa. Así es como se expande. Mucho romanticismo, todo es tan bonito. Los amantes, pero qué bonito, qué bonito. Me recuerda, no sé si viste esta película, It, la del payaso. Y el chaval tiene loser en el brazo, porque una chica se lo escribió loser en la película. Loser, y él le tacha la S y le pone la V. Y dice amante. Uno se puede romper la pierna y pone amante. Y mira, yo he tenido un yeso. Yo tuve un yeso un buen rato, un mes y medio. Estuve con el brazo roto y tuve un yeso. Y mi prima me escribió, make love, haz el amor. Make love, not war. ¿Sabes? La típica frase esta. Yo le taché el love y le puse war en letras rojas con un rotulador rojo. Y es algo súper romántico y es algo que tú lo sientes, tú lo llevas y es algo súper bonito. A nivel ya solo estético es algo precioso y estoy seguro de que tú perteneces a ese grupo, les que te llaman los amantes, y se llena todavía de un tono más vintage, de un olorcillo de mujer que te encanta, que te enciende. Hace un momento dijiste que los Lúberas no solo les golpeaban, sino que también les daban lecciones. Te imaginas que la sociedad violencia, nuestros soldados locos, un día cojan a femboys y les comenten los ideales de poder, los ideales de fuerza? Mira, yo creo que si eso, yo creo que si eso llegara a pasar hoy en día, o sea, si pasara en Argentina, Argentina se convierte en potencia, porque acá estamos llenísimos de, de esos tipos. Pero no, sería fenomenal. Mira, no, y el hijo del presidente, ¿no? Sí, sí, Se olvídate. metía cosas. No, Sí. no vamos a hablar Claro, de eso. claro. Dejémoslo de lado y vamos a seguir con los Liber, con esta masculinidad, con esta hombría. ¿Y por qué traemos esto al podcast? Porque, si ya habéis visto los anteriores, aquí traemos a gente disidente siempre. Si entrevistamos a alguien, traemos a alguien disidente. No voy a traer nunca a una persona que sea aburrida, que te comente las mismas cosas de siempre, que esté siempre del lado de establishment. No porque esté de acuerdo o porque esté en desacuerdo. Simplemente porque son el foco de la atención, son atacados, se enfrentan, tienen la valentía para hacerlo y eso es lo más interesante que un ser humano. Y un grupo de chicos que hacía este tipo de cosas, a pesar de que estuviese dentro del establishment, a ellos les daba completamente igual. Ellos querían violencia, querían aventuras, querían guerra, querían fucking war, ¿sabes? Y vivimos en un tiempo de paz. En un tiempo de paz no hay guerra fría, no hay gran depresión y la gran depresión que tenemos es nuestra vida. Y enfrentarnos contra las cosas, enfrentarnos contra el sistema, contra las cosas que nos vienen mal, incluso contra las cosas que nos vienen bien, contra el confort, contra lo bueno. Cuando vas, te duchas, ves que hay agua caliente y le pones el agua fría y sientes todo el hielo, sientes cómo se te adormece la puta cara. Y estás ahí soportándolo por tu crecimiento, con violencia, ejerciendo violencia contra ti mismo. Es la hostia. Y quien no lo ha probado debe probarlo. Por cierto, esa frase de la Gran Depresión salió en el Club de la Lucha. Es maravillosa esa frase. Es súper poética. Es difícil creer que una película tan conocida tenga cositas tan bonitas. La verdad que sí, la verdad que Y sí. nada, siguiendo con los Lúberas. Ya me estoy poniendo muy romántico. Llevo la mitad del vino. Por aquí he tomado un poquito de vino, una copita de vino. Una Y copita me continuando con el parece tema de los poco. Lúberas. Sí. Tú me comentaste que querías venir y tomar una cervecita. Ah, no, por cierto, hace ya casi un año que no tomo una gotita de alcohol. Una gota de alcohol no he tomado más de un año. Más de un año, hoy lo rompo un poquito. Y nada, creo que no es nada malo. Es bueno salir de la zona de confort. Es decir, si te gusta beber, pues no lo hagas. Si te da miedo beber, hazlo. No, sí, bueno, continuando justamente con el tema, eh, la verdad que el fenómeno Liuber es un fenómeno social bastante interesante, no solamente social, sino también psicológico. Bueno, por cómo se dio. Hoy en día sería, creo yo, al menos en Occidente, capaz que en el este y en Oriente se sigue viendo. No estoy enterado de algo nuevo,
¿no? Eh, pero yo creo que ahora en Latinoamérica sería casi imposible de que sucediera, lamentablemente. Yo creo, porque estamos, aunque no nos queramos aceptar, aunque estamos llenos de crisis y tal, vivimos en tiempos de comodidad, de confort, y justamente eso es lo que no nos permite que estos grupos así existan. Porque si vos te pones a pensar en la Unión Soviética vivían, bueno, básicamente en una dictadura, y no era cualquier dictadura, era una dictadura bastante fuerte que oprimía, hasta económicamente, no, bueno, justamente por eso es que surge este fenómeno. Que bueno, vamos, uno de los eventos importantes que me gustaría mencionar de los Liberas, que fue la batalla de el anillo, del puente del anillo del jardín, así se llamaba, por cierto después voy a dejar un link acá en el podcast donde sale toda la información. Obviamente está en ruso, pero lo pueden traducir, de este movimiento de los Liberas, que se enfrentó, fue un enfrentamiento entre, fíjate, entre rockeros, o sea, entre informales y Lluvera. Adivina cuántos eran los Lluvera. Uva. Los Lluveras eran solamente 300, el número mágico, y los rockeros eran 700. El número hermoso. Imagínate, lo superaban en números. Y adivina qué pasó. ¿Qué pasó? Esto yo te lo digo, es creer o reventar, pero pasó. Ganaron los Lluveras. Fue una pelea, creo que hubo más de 15 muertos y 100 heridos. Fue una, fue una pelea bastante... Opa, Sí, 15 sí, total, total. muertos. Eh, bueno, justamente, esto fue, creo que el evento más importante que tuvieron. Pero no, 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 realmente vos lo lees y decís, ¡fua! Espectacular, espectacular. Sobre todo por cómo se dio, o sea, imagínate, los rockeros, toda la gente, todos los informales cansados de estos tipos que van y no te dejan vivir en paz porque bueno, porque te gusta vestir de otra manera, se fueron a enfrentar y boom, se dio, es una batalla campal realmente, ¿no? No una mafia, así que tenían ese código. Otro código que tenían era no atacar nunca a parejas, o sea, si por más que seas un hippie de mierda, te veían con tu novia, con tu pareja caminando por ahí, no te iban a ir a golpear, ¿no? Y claro, y otra cosa que tampoco te iban a hacer, bueno, si eras mujer, o sea, parejas y mujeres no. Y bueno, obviamente niños, que los niños no tienen nada que ver. Pero bueno, ese era su código de conducta. Otra cosa que ellos lo que intentaban hacer era alejar a los jóvenes del alcoholismo, que como vos decías, Miro, estaban muy fuerte arraigados al movimiento punk, al movimiento rock, alejarlo de las drogas, alejarlo, bueno, de todo ese ambiente insalubre, ¿no? Eh, bueno, básicamente ese era su modo de actuar. Más allá de eso, algo que hacían muy comúnmente era reunirse en grupos de más de 50 liúberas. Bueno, generalmente eran más, muchísimos más, eran como 200, capaz 300, capaz que más de eso, pero se dividían en patotas de 50 personas. Todos se tomaban, al empezar la semana, el tren a Moscú, a la capital, que por cierto que era gratis porque si no no se lo podrían haber pagado, eran gente humilde, más allá de todo. Y bueno, cuando llegaban se dividían. Y ahí comenzaban a buscar conflicto, violencia. Y muchísimas veces los encontraban, que por eso eran muy conocidos. Y ellos expandieron el fenómeno Liubera a otras partes de Rusia. Por ejemplo, en Ucrania, en el lejano oriente ruso, comenzaron a surgir grupos de fisicoculturistas que se enfrentaban a los hippies. Más o menos como pasa en Club de Lucha justamente. Bueno, era literalmente lo que pasa en Club de Lucha, con algunos cambios, pero era básicamente lo mismo. Comienza a pasar en otras partes del mundo y bueno, nada más que queda el nombre, porque todo este fenómeno, como ya mencionamos antes, nace en Liuper Street. Pero bueno, eso sería la metodología, ¿no? Magnífico, magnífico. Y ya como tú lo dijiste, es difícil que un grupo de estos exista actualmente. Actualmente es muy complicado que exista. En su momento existió, pero es algo muy puntual. Lo más parecido que existe, y a pesar de que sea más pequeño, bueno, parecido, porque tampoco era un grupo gigantesco, está la sociedad violencia. De nuevo, si os gusta este tono, porque nosotros, ya te lo digo, no ganamos nada, cero.
Cero. No ganamos nada con este tipo de cosas. A nivel monetario ganamos nada. Lo que ganamos, y ganamos algo, es violencia. Ganamos esa hambre que tenemos de morder. Cuando tú vas a boxeo y tu entrenador te dice, a mí me lo han dicho, cuando yo iba a boxeo, no, kickboxing. Antes hacía boxeo, cuando hacía kickboxing, mi entrenador le decía a alguien que iba conmigo, que era bastante mayor que yo, que me llevó hasta ahí, yo tenía 12, 11 años, dijo, este chico tiene hambre. Y es verdad. Soy un animal con muchísima hambre y por eso hemos creado con Vampiro este grupo. Para todos aquellos que tengan hambre y quieran hacer algo al respecto, que quieran desatar esa violencia en el mundo. Así que podéis uniros, está en la descripción, podéis uniros. Y mientras más grandes todavía mejor, compartimos todo lo que hacemos, nuestras anécdotas, hay un canal de anécdotas. Compartimos nuestro espíritu y es precioso. Es precioso desatar la violencia en soledad, pero es todavía más hermoso hacerlo con compañía, tener un ejército completo para atacar. Bueno, chicos, hemos vuelto después de una pausa para ir al baño, que es mentira. No fuimos al baño, nos fuimos a tomar unas cervezas, fuimos a coger un poco de comida, acabamos de brindar, encendimos las cámaras, se vino Schultz, Germán, el que estaba, comentamos antes de Germán, nuestro máquina que ve siempre los podcasts. Quizás va a decir algo al final, quizás no. Ven, al final del podcast lo veremos. Es una sorpresita. Pero se ha unido el hijo pródigo de Sniper Motherfucker Monkeys en este receso pequeñísimo. Y nos va a decir unas reflexiones al final del podcast. Fuck yeah, en un off topic. Pero volviendo a los Lluveras, volviendo a nuestros sugar fucking daddies, a los elementos que no han inspirado el podcast, pero que sí podrían haberlo hecho. Los Lluveras. Ya comentamos lo que hacían, ya comentamos cómo operaban, los valores que tenían, las cosas que hacían, el espíritu que les llevaba a hacer lo que hacían, que eran unos putos tigres. Ahora mismo vamos a comentar, porque todo lo bueno tiene un fin, porque si no, no sería bueno. Coméntanos, vampiro, ¿cómo terminaron estos caballeros, estos 300 guerreros, 300 espartanos? ¿Cómo terminaron estos hombres? ¿Cuál fue su fin? Bueno, la verdad que es muy triste, ¿no? Es muy triste ya cuando llegamos a su final. Mira, es algo que hasta a mí me cuesta decirlo mucho, pero con la caída de la Unión Soviética, los Lúberas como tal perdieron su razón de ser. ¿Por qué la perdieron? Te estarás preguntando. Porque ya no podían actuar bajo la ley, ya no podían ir a golpear hippies, ya no podían ir a golpear gente vestida de occidental, porque, bueno, las leyes ya no lo permitían, ¿no? Ya era otro sistema, ya era básicamente una democracia, si no me equivoco. Eh, y bueno, básicamente ya no podían hacer nada. Si lo hacían iban a quedar como malos. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? ¿Qué es lo que hicieron? Bueno, la mitad se unió al ejército, de ahí que haya muchos veteranos de Chechenia eh, que hayan sido ex libras, y la otra mitad simplemente ya les importó una mierda todo y se unió al crimen organizado, a la mafia rusa. Eh, Así que básicamente eso fue lo que sucedió. Lamentablemente cayó la Unión Soviética y creo que duraron hasta el 93 como máximo, y de ahí el sueño Lluvera, ¿no? Ya se deshizo. Simplemente quedó como, ¿Por como qué una crees que sombra de un se pasado cayeron? glorioso. Una vez cae la Unión Soviética, ¿por qué crees que se disolvieron ellos? Bueno, yo creo que porque ya no era, por así decirlo, tan necesario, ¿no? Al menos para las nuevas generaciones, porque tenemos que tener en cuenta que gran parte de los Yuberas ya eran un poco viejos, no viejos necesariamente, pero ya no eran tan jóvenes. Y bueno, la mayoría, ya una vez ellos Shit. deciden tomar otro rumbo, ya no hay nadie que continúe la tradición, que continúe la iniciación de las nuevas juventudes. Comienzan a vivir una vida de mucho más placer, no la vida dura que habían vivido los Lúberas, que eran jóvenes humildes. Comienza a haber una clase media muchísimo más grande, e incluso clase media alta. Y bueno, simplemente ya no estaban las condiciones para eso. Ya siguieron habiendo fisicoculturistas, sí, pero en muy poca medida. Y bueno, básicamente después los nuevos, los que querían seguir con un sendero parecido, o se metían en el ejército o se metían en el crimen organizado. Que bueno, que de esos hay muchísimos. Pero ya no es lo mismo, ya no era lo mismo. No es lo mismo pertenecer al ejército o pertenecer a la mafia que obviamente ser un Lugera. Básicamente eso se perdió. Yo pienso que fue por las comodidades y bueno, por el nuevo Es una opinión escenario que les extremadamente tocó vivir. completa
Y creo Esa sería que mi opinión. Creo que es una opinión hermosa, es una opinión que se podría hacer un poema de ella, pero yo creo que es más sencillo, yo creo que es más sencillo que eso. Yo creo que los hombres simplemente buscan una excusa, a veces, buscamos una excusa para hacer lo que debemos hacer. Y en ese momento los líderes tenían una excusa, ¿vale? Tenían la moral de su lado, tenían a Jesucristo, a Dios de su lado, para hacer lo que debían hacer. Vale, que tenemos a este gobierno y tenemos estos valores que nos han implementado y tenemos este sistema y podemos actuar. Al final tienen una excusa moral. Yo creo que les valía verga la moral. La moral es ese nivel, que se juntaban, atacaban gente y luego les daban un discurso, pero ese discurso probablemente era más para ellos que para quienes atacaban. Buscaban únicamente una excusa para hacer lo que querían hacer, para lo que debían hacer. Luego ya lo ves, se unieron a las mafias, se unieron a lo antimoral, se unieron al capitalismo puro y duro, al mercado negro, y demuestra que un poco la moral la dejaron un poco de lado. Yo creo que era más que nada una excusa. Se terminó la excusa y uno se queda cuando pierde esa excusa para hacer lo que hacía él. ¿Por qué estoy haciendo esto? Así como un padre puede creer, un padre adolescente puede creer que al tener un hijo es una oportunidad para ser una mejor persona, precisamente. Ese hijo eran los valores que tenían para ser violentos, para hacer lo que querían, para ser leones, para imponer su voluntad, su poder, para hacer cosas. Yo creo que por eso fue que se disolvió luego, prontamente, una vez se disolvió la Unión Soviética. Bueno, yo diría que estoy totalmente de acuerdo con vos. Sin embargo, para mí fue un 50-50. 50-50, man. No un 50-50. Yo creo que así como también había gente que quería expresar esa violencia a través de una excusa, sí deben haber habido algunos que estaban más o menos, como decirlo, afianzados a nivel de error. Yo creo que al menos un 40 o 30% debe haber habido. Pero sí, por otro lado, sí tenés mucha razón en eso, que lo usaban más como una excusa para transmitir este sentimiento de violencia que es intrínseco en el hombre, porque el hombre al fin y al cabo siempre tiene un sentimiento de violencia escondido dentro de sí, que intenta llevar para afuera de alguna u otra forma, ya sea en el arte, ya sea en la violencia física como tal, o bueno, porque tenemos que tener en cuenta que la violencia no es solamente física, puede ser artística, puede ser muchísimas cosas, ¿no? Y bueno, los Lúberas sin duda alguna lo transmitían a través de el esfuerzo físico, la fuerza, el valor, el honor, y bueno, muchas otras cosas más de las que ya hemos hablado actualmente. Yo creo Así que que con bueno, esto hemos estarían. terminado con el tema de los Lúberas. Quizás, no lo descarto, podemos hacer un nuevo podcast orientado a otro tema, pero ya os adelanto que esta es información que la sacamos de Rusia, de la madre patria, y es complicado que haya un vídeo que explica también de una forma tan didáctica y divertida algo como lo hemos hecho hoy. Y tal vez lo saquemos, no lo descarto. Pero hasta este punto creo que... ¿Tú qué opinas, Vampiro? Creo que ya hemos avanzado bastante respecto a los Lúberas. Bueno, yo de momento creo que hemos hablado de todo lo que se tenía que hablar y sobre todo lo hemos hecho de una forma no formal, de una forma carismática, ¿no? Porque creo que solamente hay un video en YouTube de los Lluveras Sí. y con todo el respeto al autor de ese video, pero es demasiado robótico, es lo único que voy a decir, es demasiado robótico y no se da a entender realmente, o sea, vale, que yo pongo el video y me duermo escuchándolo, porque por ahí es muy informativo, pero no es lo que se está buscando, ¿no? Entonces yo me atrevería a decir que somos unos innovadores en este tema, porque como te digo, yo creo que después de ese tipo somos nosotros los únicos que hemos hablado sobre este tema. Así que nada, porque te lo digo, ni en inglés, o sea, ni en la anglosfera hay tanta información sobre los Liubras, lo cual me parece pero terrible porque es un grupo histórico realmente importante en la Unión Soviética al menos, en Europa del Este, y bueno, me alegra mucho que lo hayamos tocado acá en este podcast. Me alegra que te haya gustado y ya te digo que a mí me gustó por sí, me la pasé fantásticamente. Y le mando un beso a toda esa gente bonita que ya estamos terminando y quien ha llegado hasta aquí ha llegado al minuto 50 casi de rodaje. Y nada, les invito a que se suscriban porque vamos a estar subiendo podcasts cada semana. Os espero en el número 10 que tenemos un invitado de perlas
Y por ahora os mando un besazo. Venga, ahí os espero. ¡Mua!